tenía yo muchas ganas de llevar aquí a la Fuente del Bombillo un tema que ha sido el resultado del esfuerzo, no de años, sino de lustros por parte de muchísimas personas, de sociedades incluso, cabría decir, del esfuerzo por igualarnos a todos en el ámbito de los derechos sociales, incluso jurídicamente hablando. Nos referimos a las personas homosexuales que ahora, y solamente por el término que voy a usar, que es incluso resulta un poco quizás contraproducente, tienen los derechos que teníamos todos. Y es que esto que nos parece lo normal, hasta hace relativamente poco no lo era. Ha sido y es una lucha constante y en cierto modo diaria, que a pesar de todo, en cierto modo también gracias a los medios de comunicación, a las entrevistas normales y rutinarias, hacer normal lo que en realidad lo es y lo ha sido siempre, ha permitido que sociedades, al menos la española, estas desigualdades se estén disminuyendo, incluso cabría decir relativamente rápido en relativamente poco tiempo. Pero aún queda mucho trabajo que hacer. Por eso hemos traído al presidente de Amlega, aquí en la Fuente del Bombillo, al cual agradecemos su presencia. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches. Decía un poco, sí, quizás un poquito muy positivo por mi parte, muy optimista, que la primera pregunta, más bien una observación, es que hemos observado todos, la sociedad, los medios de comunicación, que en los últimos años, en apenas quizás, iba a decir 30, yo incluso lo pondría en menos tiempo, en apenas 20, 25 años, se ha hecho mucho en poco tiempo, se ha recuperado un tiempo perdido, tiempo que estamos hablando no de lustros, no de decenios, sino incluso hasta de siglos, de lo que podría entenderse como una desigualdad que ha sido inherente en nuestra sociedad, una desigualdad que muchas veces ha sido violenta, incluso jurídicamente hasta admitida. Es cierto, esta especie de observación positiva por mi parte, ¿se ha estado consiguiendo mucho en poco tiempo, afortunadamente? Pues totalmente, porque si partimos de que en este país, una vez entrado en democracia, hasta el año 79 todavía había personas en la cárcel por la ley de peligrosidad social, que es por la que se metía en la cárcel a las personas homosexuales y transexuales, pues hasta el año 79, a pesar de haber habido una amnistía como hubo en el año 77 de presos políticos, hasta 2 años más tarde no se liberó a la gente, incluso en la cárcel siguió habiendo gente por lo que es la ley de peligrosidad social no fue derogada definitivamente hasta el año 85, con lo cual vemos que lo que es antes de ayer pues era todavía luchar contra no estar en la cárcel. Y en muy poquito tiempo, es cierto, hemos progresado mucho, porque primero en derechos civiles, a través de la conquista del matrimonio igualitario, que es lo que nos permite ser legalmente ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda, como habíamos sido hasta que se aprobó el matrimonio igualitario, y seguimos ahondando en leyes, trabajando en leyes por parte del Estado español para luchar contra la discriminación y conseguir una igualdad real. Uno de los aspectos no solamente importantes, sino incluso quizás fue simbólico, fue conseguir, hace relativamente poco, legalizar las parejas homosexuales. Ahora ya toda una generación que lo ve como normal, pero cuando se consiguió fue todo un punto de referencia que, por cierto, nos dimos cuenta, luego haciendo estadísticas, que éramos de los pocos países que lo tenía. Ahora sí, se están uniendo muchos países en todos los continentes, en el caso de Estados Unidos, estados, porque allí van un poco independientemente del punto de vista jurídico, pero España, llegando a ese atraso, a pesar de todo fue adelantada en muchos aspectos. Bueno, ¿cómo ha ido? Podríamos hacer un balance de estos, creo que 10 años, me parece ya. Sí, desde el 2005. 2005, pues más de 10 años. Sí, son 12 años ya lo que... Sí, tuvimos oportunidad de celebrar el 10º cumpleaños del matrimonio, pero vamos que sí, que España fue una de las avanzadas en el matrimonio igualitario, fue una gran conquista, fue... primero, por parte del movimiento LGTB, una lucha audaz, porque no hay que olvidar que unos poquitos años antes se estaba hablando de si se aprobaba las uniones de hecho, como gran logro de la sociedad española, y en unos años pues conseguimos que fuese lo que tenía que ser, matrimonio, ¿no? Que matrimonio, al fin y al cabo, representa que nuestras relaciones conyugales tengan la misma importancia, la misma igualdad que tienen el resto de matrimonios, ¿no?
Entonces, para nosotros fue el avance que tenía que ser, pero sí fue una lucha y una conquista por parte del movimiento LGTB que al final se tradujo en el apoyo político institucional que tenía que tener, ¿no? Entonces, desde los años 90 ya venían luchando las organizaciones LGTB en el Estado español, ya se había constituido la Federación Estatal, a la cual también pertenece al Lega, y pues esa era su principal lucha, y la hicieron de manera valiente, porque en ese momento incluso poniéndose en contra de lo que era una mayoría política que no era favorable a que hubiese matrimonio igualitario. Y no ha pasado nada. No se ha caído el mundo, no hemos desaparecido, ni nos han invadido extraterrestres asesinos. Todo ha sido normal. Incluso ha habido hasta divorcios, lo cual ha creado ya un sentido rutinario. El siguiente paso que, insisto, son pasos que podríamos determinar como simbólicos en el aspecto de conseguirlos, pero detrás tiene una importancia social, psicológica, sentimental, que es la adopción de niños. Hasta el momento, y corrígeme si me estoy equivocando, ¿se pueden adoptar desde el punto de vista de pareja de hecho o también como matrimonio homosexual? Como los dos, o sea, claro, el matrimonio da las mismas, la igualdad civil y legal a todos los niveles, ¿no? Se aprobaba no solamente el poder contra el matrimonio, sino todos los derechos que conlleva el matrimonio, ¿no? Incluido la adopción legal. Saltamos un poco de nuestro país, al cual volveremos, y también nuestra ciudad, porque bueno, se han dado pasos importantes, quedan supongo que alguno más, pero vamos al aspecto internacional, que por un lado es cierto que cada año nos vemos que tal o cual país, incluso países muy machistas, aprueban puntos, referencias, desde el hecho del matrimonio homosexual a otros que normalicen esta situación, pero otros no. Todo el ámbito, por ejemplo, de países musulmanes, salvo alguna excepción que yo desconozca, prácticamente los tiene completamente escondidos y cubiertos, si no maltratados. No pocos países africanos, incluso con algún que otro extraño embajador pseudo-religioso norteamericano que va al país de turno. Y luego países teóricamente occidentales, que no lo son como tales, con esta especie de sentido de la derecha que está regresando, donde siempre tienen como diana, nunca comprenderé muy bien el tema, en la contrariedad o el ataque a la homosexualidad, sea desde Polonia a Rusia, que ya incluso lo ha optado como término puramente gubernamental. O sea, lo de Polonia es casi una especie de sentido conservador catolicista muy fuerte, que forma parte de aquel país, todo hay que decirlo. Pero Rusia es que ya lo tiene como un argumentario político, el cual el propio presidente Putin lo defiende. Hay mucho camino que hacer. No nos vamos a ir muy lejos. Alemania, que es la principal potencia europea de la Unión Europea, que es lo más occidental que puede haber en el mundo, junto con Estados Unidos y Canadá, acaba este año de aprobar el matrimonio igualitario. ¿Este año? Sí. O sea, que no nos tenemos que ir tan lejos. Sí, hay países de la propia Europa, como Polonia, como Hungría, como Rusia sobre todo, que están, creemos, dando pasos hacia atrás, si no legislativamente, a nivel de política, a nivel de medidas, pero en el caso de Rusia ya hemos visto que se ha aprobado una ley anti-propaganda LGTB, que es una manera simplemente de justificar la represión policial, institucional del colectivo LGTB. En el resto de países, y no nos podemos circunscribir solamente a ninguna región, ni siquiera identificar con ninguna religión ni nada, o sea, excepto en 70 países que están repartidos por todo el mundo, se sigue penalizando la homosexualidad con penas de cárcel, con penas de prisión, hasta pena de muerte, con multa, o sea, con diferentes medidas penales. Estamos hablando de 70 o 80 países, de los cuales 10 todavía mantienen la pena de muerte. Con lo cual, yo creo que Europa, la Europa occidental, sobre todo la cornisa atlántica, sí, es una excepcionalidad, es una isla de bienestar para el colectivo LGTB, de bienestar desde el punto de vista de haber logrado los derechos mínimos que había que lograr. Nosotros todavía nos seguimos debatiendo por una ley de igualdad LGTBI, pues que no permita, por ejemplo, que existan terapias de reconversión. En eso en España sigue existiendo, o sea, todavía a las personas homosexuales o transexuales se las pretende, a través de terapias, convertir en heterosexuales o en personas cisexuales. Eso es España, la España actual, no nos tenemos que ir como si fuera una enfermedad. Efectivamente. Entonces, eso se permite todavía en este país. Hay países que acaban de avanzar
en aprobar leyes en contra de eso, por ejemplo, Inglaterra y Portugal. Pero es que acaban de avanzar en eso, es que no estamos... hay países que ya se había avanzado un poquito más y bueno, pues el matrimonio igualitario no deja de ser una anécdota ya cuando hablamos de cosas tan importantes como no ser discriminados, como luchar realmente porque las instituciones protejan a las personas que tienen una orientación sexual diversa, en este caso la orientación homosexual o por ser transexuales, que no se nos agreda y que no sea fácil que se nos insulte, se nos violente y no pase nada, ¿no? Que sigue pasando así. De hecho, el comentario que has hecho sobre Alemania es singular y ejemplar en el aspecto de que la salvadora Europa, el continente quizás más abierto, más flexible, más racional en este aspecto, todavía tiene muchos flecos. Que en Alemania se haya aprobado hacer nada en esta ley quiere decir que ahora había como una especie de aceptación tácita del hecho. El mero hecho de que yo comente el hecho ya es en sí despectivo, porque no tendría que ser como tal, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para legalizar situaciones de comportamiento que deberían ser normales para todos. ¿Por qué ese retraso? ¿Por qué esa especie de oscuridad en un porcentaje de la población que es importante y además estable? Porque siempre va a haber un porcentaje, tengo entendido, de entre el 8 y el 16% de la población, que estadísticamente hablando es un alto porcentaje. Sí. Bueno, en el caso de Alemania, y pues ya por también un dato anecdótico, la propia canciller ha votado en contra. O sea, que ha aprobado el Parlamento el que exista el matrimonio igualitario, pero es que la máxima representante del país ha dicho que no lo ve bien, o sea, que ella por conciencia sigue manteniéndose en contra del matrimonio, ¿no? Lo que pasa que es verdad que también ha avanzado sus posiciones de una negación rotunda y total a decir, bueno, pues que esto es lo que hay, ya está, yo por conciencia me mantengo en mi posición. Con lo cual, detrás de todo esto no deja de haber pues un pensamiento, una ideología, unos sentimientos religiosos, unas creencias que impiden que a las personas homosexuales y transexuales se nos siga viendo con normalidad. Si no estamos en el plano puramente médico de considerarnos enfermos, estamos en el plano religioso de considerarnos pecaminosos y si no, sencillamente se nos considera seres inferiores, ¿no? Por parte de las personas que, por ejemplo, nos atacan y consideran que pueden reírse, atacarnos, insultarnos, etcétera, ¿no? O sea, son tantos planos en los que hay que luchar, que conlleva la reivindicación del colectivo LGTB, que avanzamos en un sentido, yo siempre lo digo, damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, con suerte. Entonces, donde avanzas por un lado, pues por otro lado retrocedes, pues porque son muchas aristas las que hay que trabajar para que todo el mundo vea con normalidad lo que debería ser totalmente normal, que es que cada uno ame y tenga relaciones con quien quiere tenerlas. Que esto dicho así suena tan sencillo, tan fácil, y fijaros la de problemas que conlleva desde el punto de vista social, jurídico, político, o sea, es tremendo. Fiesta, alegría, ruido, música, bailes, colores. Cada vez que hay un acontecimiento en un tono de manifiesto, en Melilla y en muchas ciudades, no digamos la de Madrid, que es ya internacionalmente conocida, pues hay barullo musical y festivo que es seguido por todos los medios de comunicación, económicamente muy rentable. En Madrid eso ya, un empresario llegó a decir, no es un tema de moral, es un tema de dinero. Bueno, resultaba un poco bastante, pero no le faltaba al hombre razón. Claro, son casi 1 millón de personas que proponen y gastan durante bastantes días mucho dinero. Y se consigue, quiero decir, es una referencia anual similar pues, a otras fiestas, la de Berlín o la de Londres. Ahora bien, siempre hay un tono, si no crítico, sí un poco sorpresivo, desde el que no le gusta hasta el que lo rechaza, hasta incluso comentarios sobre que si ha llegado ya a un nivel de igualdad y de objetivos que se han conseguido y que hay que conseguir, que chocan un poco a veces con la forma de protesta. Me refiero al ver, por ejemplo, a 2.000 personas desnudas por la calle. Entonces, algunas personas, incluso a favor de esta igualdad social, no entienden ese tipo de protesta que es cotidiana. Dicen que incluso está hasta desfasada, que ya no toca eso, que ya toca incluso un paso mayor, un paso, no sé si decirlo más serio. ¿Hasta qué punto pueden tener razón o no? Con el tema del orgullo y las apreciaciones sobre el orgullo, hombre, siempre hay opiniones para todo, pero es verdad que en el trasfondo de la crítica, por qué bueno, tiene este carácter festivo o como lo que más se critica, si hay desnudos, si hay lo que sea, no deja de haber
un trasfondo de homofobia y transfobia en todo esto. O sea, que muchas veces cuando se han, como hemos explicado antes, cuando se ha avanzado tan rápidamente en cosas que se supone que eran lógicas que se aceptasen y que se aprobasen, pero cuando se ha avanzado tan rápidamente, muchas veces lo que es la mente del ciudadano medio no avanza tan rápidamente como se querría, ¿no? O sea, de verdad, ¿qué daño hace el manifestarse de la manera que se quiere uno manifestar y de la manera que lo hacemos en este caso el colectivo LGTBI, que no somos todos manifestándonos de la misma manera? O sea, estamos hablando de una diversidad de expresión, de una cultura que también es diversa, pero que bueno, que tiene sus clichés también, tiene sus maneras de expresarse, ¿no? No vemos que hacemos ningún daño no haciéndolo como lo hacemos. Creo que hay reivindicaciones y luchas que son mucho más agresivas, violentas, que incluso al final se conlleva ruptura del patrimonio público. O sea, que nosotros no rompemos nada, no hacemos nada que haga especialmente daño. ¿Hacemos daño desde el punto de vista moral? Pues mira, cada uno ahí ya se tiene que ver a sí mismo si realmente el que una persona salga medio desnuda a la calle un día al año, pues realmente le ofende tanto y es tan malo para su higiene moral o lo que queramos, ¿no? Yo creo que eso mismo muchas veces lo vemos en otras festividades, como puede ser por ejemplo el carnaval, porque la fiesta del orgullo gay tiene mucho de carnavalesco y no pasa nada, oye, y vemos a mujeres que salen medio desnudas también en el carnaval, y aquí mismo en Melilla salen pues zambas que traen desde Brasil nada más y nada menos para representar ese día, que es así y ya está, y no pasa nada, y aquí hasta el más casto y puro pues no se rompe las vestiduras, ¿no? Entonces debemos de ver un poquito qué trasfondo sigue habiendo de homofobia y de rechazo al colectivo como tal cuando se hacen estas críticas, ¿no? Porque si lo comparamos, y no nos gusta comparar, pero si comparamos decimos, oye, pues ¿qué pasa? Que nosotros se rompen las vestiduras muchas personas, pero con otros acontecimientos y otras cosas no pasa nada. Estamos muy orgullosos de expresarnos como nos expresamos. Hay mucha gente que está rentabilizando hasta económicamente eso. Nosotros lo estamos rentabilizando desde el punto de vista social y política, y aún así lo criticamos, y existe lo que dentro del propio evento del orgullo existe lo que se llama ahora el orgullo crítico, porque es verdad que si algo es criticable desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las asociaciones y de los colectivos, es que esto al final se haya mercantilizado de la manera que se ha mercantilizado y al final sea una cuestión de dinero. No, aquí estamos hablando de avances sociales, políticos, jurídicos, tan importantes como que las personas puedan vivir sus vidas con tranquilidad y normalidad, que todavía no lo hacen. Y si hay alguna crítica, que yo creo que es importante, es esa. El que esto al final sea ganar dinero y sacar dinero. Bueno, pues en ese sentido, por suerte en Melilla todavía, como no estamos a ese nivel, no tenemos ni siquiera ese debate, porque somos un orgullo pequeñito, el que podemos hacer, en este caso la asociación y la ciudad autónoma, apoyándonos como nos apoya. Y como aquí el debate del turismo es un debate tan amplio y pues ya está. O sea, si algún día esto es algo más, pues estupendo, ¿no? Pero que sirva realmente para avanzar en nuestros derechos, en nuestra normalidad y que podamos ser personas que no suframos por el hecho de ser quienes somos. Pequeñito pero matón, porque lo que hicisteis el mes de julio, que ya es habitual, empezó como una anécdota singular y festiva hace relativamente pocos años y cada año va creciendo. Sobre todo incluso son varios elementos, no solamente la noche, en este caso de diversión, el puerto deportivo, sino la manifestación colorista, ampliamente colorista, que se realiza de la Plaza Menéndez Pelayo a la Plaza de España, que me atrevería a decir que este año, en sus diversas fases, porque primero fue un grupo de personas, luego un grupo de jóvenes, los propios medios de comunicación, luego llegó la banda de música, de la banda de música llegaron otras queens, luego todos marchando hacia la Plaza de España, dando una vuelta, y al final, bajo el ayuntamiento, pues dando una serie de misivas y informaciones. Ha ido a más, ¿no? Y el año pasado fue interesante, pero este yo creo que ha habido más gente. Pues sí, porque siendo las fechas que son, estamos hablando de que llevamos 2 años seguidos, el 21-22 de julio, haciendo el orgullo de Melilla. No son unas fechas fáciles para convocar a gente, para que haya participación, y sea la reivindicación que sea, siempre se podría mejorar en esos aspectos, y todos los años es una negociación con el Ayuntamiento, con la Ciudad Autónoma, el que nos acerquemos lo máximo posible al 28 de junio, que es la fecha del Día Internacional, ¿no?, de celebración del orgullo LGTB.
Eso, partiendo de ahí, la verdad es que este año especialmente estamos muy satisfechos con el pasacalle, la manifestación, la reivindicación pura y dura que hacemos todos los años, que hace no muchos años, hace 5 o 6 años, pues éramos 6 los que nos poníamos detrás de una pancarta antes de ir a la gala, concierto o se preparara para la parte... Ha ido ganando fuerza el paseillo. Efectivamente. Y detrás de eso hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, primero, de tenerlo claro, de saber qué es lo que queremos, a qué queremos darle peso e importancia. De esto no puede ser solamente un concierto, una gala, actuaciones, etcétera, y lo otro quedar incluso hasta ridículo, ¿no? El que, como no hemos visto, ¿no?, en un concierto, el año que lo hicimos en el Auditorio Carvajal, un concierto con 2.000 personas y en la manifestación 6 personas. No podíamos hacer eso, seguir haciendo eso, porque no estábamos haciendo daño como colectivo y no era representativo de lo que realmente queríamos expresar y queríamos reivindicar. Hemos ido avanzando, incluso en fechas como las que estamos, pues seguimos ampliando en participación y, siendo yo creo que bastante modesto, podíamos contar hasta 300 personas en la manifestación, lo cual para nosotros es un éxito rotundo. Una ciudad como Melilla, que se suman 300 ciudadanas y ciudadanos a las reivindicaciones del colectivo LGTBI de la ciudad, vamos, nos parece un apoyo manifiestamente positivo por parte de Melilla, ¿no?, a las reivindicaciones del colectivo, y bueno, y además que es donde principalmente en el manifiesto pues se hacen las principales reivindicaciones que seguimos manteniendo, ¿no?, como colectivo, porque no nos queda otra, ¿no? O sea, tenemos que seguir avanzando en que no haya discriminación y sufrimiento. Una de las situaciones que también se ha ido normalizando en los últimos años es una costumbre de los medios de comunicación nacionales, que es sacar algo así, eso muy tópico, muy típico. La lista de los 100 homosexuales más influyentes, eso ya es un clásico. Al principio chocaba un poco, ¿no? Me dicen, ¿y esto a qué viene? Pero la verdad es que tiene su importancia porque descubres o redescubres personas que siempre sabes también otro tópico. Ah, pues yo no sabía que era ese, con puntos suspensivos. Entonces también estas encuestas, que tienen su lado oscuro y su lado positivo, la parte positiva es que ha roto un poco ese tópico de que la sociedad permitía o entendía que sí podían ser homosexuales actrices o actores, o cantantes. Es el mundo de la farándula. Ah, bueno, sí, pero es normal, es que es actriz o es cantante o lo es o deja de serlo. Entonces ves a jueces, y ves a empresarios y empresarias, y ves a deportistas, y ves a políticos, que es algo así como el escalafón máximo ya. Con lo cual normalizas una situación también que debería ser normalizada. Dentro de ese aspecto también un poco oscuro de estas estadísticas, ¿ha sido positivo estos estudios que se hacen anuales? Pues que tú lo estás diciendo muy bien, hay su parte positiva y su parte oscura. O sea, el problema es que parece muchas veces que, vale, rompemos con clichés, pero no dejamos de fomentar otros clichés. O sea, el tema de estos 100... De hecho, hubo un año que el año pasado se sacó un listado de por comunidad autónoma los LGTB más influyentes. Por ejemplo, en Melilla me pusieron a mí como representante, ¿no? Y en otras comunidades autónomas pasó lo mismo, ¿no? Pusieron a 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, ahí lo primero que quiero destacar es que detrás de esto, aunque yo, por ejemplo, sea la cara visible de Melilla, porque soy el presidente de la asociación y tal, hay muchas personas detrás trabajando, hay mucho voluntariado, mucho esfuerzo, mucha gente luchando porque esto sea posible, ¿no? Si la gente se piensa que yo soy el movimiento LGTB, pues no dejamos de creer que, bueno, pues que estos son 4 que además pues tienen cierto estatus y que hacen lo que quieren. No. Detrás de esto hay un trabajo muy importante y yo quiero poner aquí en valor el trabajo que hace tanto mi junta directiva, en la que trabajamos todo lo que se hace desde la asociación, pero también los voluntarios, por ejemplo, que se unen en el Día del Orgullo, los socios que pagan las cuotas, que son muchas personas, y le sorprenderá a la gente, pero son muchas personas, principalmente heterosexuales, las que apoyan al colectivo LGTB de esta ciudad con su cuota y apoyando realmente para que después podamos tener cierta capacidad económica para poder hacer cosas, ni más ni menos, ¿no? Entonces, eso... traducido al final en un listado de personas influyentes y tal, pues sí, sirve para algunas cosas de manera positiva y para otras nos deja como ese sabor, y con toda la gente que está aquí trabajando y el esfuerzo que se está haciendo, ¿qué persona influyente? Bueno, pues hasta en eso
te digo, el top no es la política, o sea, la política, ya hemos tenido muchos políticos representativos del colectivo LGTBI, quizá ahora mismo estamos alcanzando los máximos niveles ya teniendo visiblemente ministros, ¿no? Entonces, bueno, no dejan de ser ministros, o sea, cuesta ver ministras, por ejemplo, ¿vale? Que ahí dentro de lo que se llama nuestro techo de cristal. Aquí ser mujer es otro hándicap, ser transexual es un hándicap mayor, ser bisexual, bueno, pertenecer a minorías ya racializadas y a discapacidades o lo que sea, ya no queremos decir nada porque ya las discriminaciones se multiplican y los techos de cristal son varios techos de cristal, ¿no? Pero que parece que avanzamos muchísimo, ¿no? Pero no avanzamos tanto. Y después está el mundo del deporte. O sea, el mundo del deporte quizás es el espacio donde más homofobia y transfobia hay, y conocemos a algún deportista de élite, sobre todo algún futbolista de la liga de fútbol, la primera liga de fútbol, que se visibilice como homosexual. Prácticamente son con los dedos contados de una mano, vamos, a nivel mundial. A nivel mundial, en España, que es la primera liga del mundo, creo saber o entender, no. O sea, todavía la parte económica del peso que tiene una liga, nada más y nada menos como una liga de fútbol como la española, que es la primera liga del mundo, pues el visibilizar tu homosexualidad puede suponerte un hándicap y un problema, ¿no? Todavía en política ya empezamos a ver diputados, concejales, ministros incluso, pero no hemos avanzado tanto cuando hay sitios donde cuesta tanto y sigue siendo tan tabú, ¿no? Y donde sigue habiendo tanta homofobia y transfobia, ¿no? Y seguimos escuchando problemas graves, ¿no? De insultos, de personas que incluso es desprestigiada por el hecho de ser LGTB. Comentabas antes, y de forma muy oportuna, que durante, iba a decir años, durante la historia de esta humanidad, sobre todo quizás en los últimos 2000 años, a partir de la presencia de las religiones monoteístas, la persecución hacia los homosexuales ha sido constante, continua, sino incluso a veces de extrema crueldad. Pero hay un sentido un poco, instintivamente, incluso por mi parte, patriarcal. Hablamos casi siempre o pensamos casi siempre de hombres. Las mujeres apenas se analiza el tema del lesbianismo, y entonces cuando se aplica una ley, de repente te das cuenta que también se aplica, lógicamente, para ellas, cómo no. Pero si lo han pasado o lo están pasando más los hombres, el tema de las mujeres es incluso mucho más duro, mucho más cruel y sobre todo mucho más oscuro. Muchísimo más oscuro. Claro, o sea, pero el problema principal que tiene el colectivo LGTBI es el machismo, el patriarcado, la heteronormatividad, todo eso es lo que nos hace daño desde lo más hondo de lo que haya detrás, ya pueda ser un credo religioso, ya pueda ser una ideología, ya pueda ser cualquier cosa política, social. Lo que nos hace daño es el machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el machismo, ¿qué representa? Representa que la mujer es un ser inferior, al fin y al cabo, o se la trata como tal, y nosotros, como colectivo, estamos transgrediendo ese binomio del género masculino-femenino, hombre-mujer, macho-hembra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente representamos esa transgresión como tal, ¿no? Entonces, por lo que amamos o por lo quienes somos, ¿no? Entonces, o cómo nos expresamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos castiga principalmente? Se nos castiga esa transgresión al género que hacemos, ¿no? Y ahí es donde surgen todos los problemas de cara al colectivo LGTBI. Por eso no se puede entender el colectivo LGTBI sin la lucha feminista. Aquí me parece muy absurdo ser activista LGTBI y no ser feminista, porque vamos de la mano totalmente y tenemos que avanzar en todo lo que gane la mujer en sentido amplio, o las mujeres en sentido amplio, ganaremos también como colectivo. Pero es que dentro del colectivo, y por eso este año hemos querido que el lema fuese por la visibilidad de las mujeres dentro del propio colectivo, es que la realidad en sí de las mujeres LGTBI es una realidad específica, ¿no? Y casi siempre tendemos, hablando otra vez de ese listado, cuando pensamos en ese listado, casi siempre nos viene la imagen de hombre, gay, blanco, con cierto estatus económico. De hecho, muchas veces, en muchas entrevistas, cuando queremos ser autocomplacientes y decir que
que se ha avanzado muchísimo, se nos asimila como que somos una clase social económicamente que estamos todos muy bien sí, aquí, sí, sí. como no tenemos hijos, entre comillas, como no, en principio no se tienen familias con hijos y tal, en principio, ¿vale? Pues aquí todos estamos económicamente estupendos y nos podemos dedicar a nuestras fiestas y a pasarlo bien. Hay mucha homofobia detrás de esa reflexión, ¿eh? Muchísima homofobia, pero es que además de pensar que todo el mundo está económicamente bien, eso es una absoluta mentira, porque somos los que seguimos sufriendo discriminación en los colegios, y por sufrir discriminación en los colegios hay muchísimos fracasos escolares, hay mucho absentismo escolar que sufre sobre todo el colectivo LGTBI. En el ámbito laboral se sigue sufriendo discriminación, no se puede uno visibilizar tan fácilmente en todos los trabajos ser LGTBI, con lo cual, ¿cómo económicamente vamos a estar tan bien? Es imposible, habrá excepciones que son los que al final destacan y los que a lo mejor mediáticamente pues gusta ver, a lo mejor incluso, ¿no? Que incluso para nuestras mentes, como yo digo, autocomplacientes, pues mira, qué bien, que está todo avanzado y además económicamente están mejor que nadie. No, esa no es la realidad es un colectivo que sufre marginalidad a muchos niveles, incluido marginalidad económica, ¿no? Y si hablamos de transexuales, de mujeres transexuales, de homosexuales, sobre todo lesbianas, o bisexuales, ya no quiero decir nada. Y si hablamos incluso de otros aspectos, como personas que pertenecen a minorías étnicas, o discapacitados, o mayores, ya la cosa se multiplica, o jóvenes que tienen toda la vida por delante y ahora se vive un poco mejor en el ámbito escolar, pero no deja de ser la principal causa de acoso escolar, no hay que olvidarlo. Si yo hablo de una serie de palabras o términos, lo primero que hay que indicar, o que yo indico, es que esto no es nuevo. En todo caso, lo estamos descubriendo, que es diferente. Porque la situación se complica, o al menos se amplía, si hablamos de personas queer, a personas intersexuales, y personas pansexuales, polisexuales, antrosexuales o de demigénero. En algunos casos, aquí viene una pregunta que es casi un poco científica, son opciones que puede obtener la persona, porque yo entiendo, y corrígeme si me estoy equivocando, que uno nace homosexual, en cierto, luego la sociedad te puede ayudar o no para seguir continuándolo, como hemos hablado en muchas sociedades que dicen, no es una enfermedad que lo vamos a curar. Pero aquí hay algunas que son casi opciones, incluso algún que otro actor o actriz dice, sí, yo también soy eso porque me divierte serlo, yo qué sé. El mundo de la farándula es muy particular y también muy comercial. Yeah. Pero a veces individualizamos un poco el tema del comportamiento sexual, o es, y perdón por el término, mezclar churras con meninas y una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, detrás de todo esto hay un debate científico-religioso, como ya hemos dicho antes, hay mucho discurso, hay mucha reflexión, mucho pensamiento y evidentemente cada uno opinará lo que quiera opinar. Nosotros actualmente hay siglas, ¿no?, que representan nuestra lucha y nuestra reivindicación, ¿no? La LGTB, ¿no?, en este caso lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, estamos hablando por un lado de orientaciones sexuales, ¿vale?, como es la de lesbianas, gays y bisexuales, y por otro lado de identidades de género, que también está unido a identidades sexuales, que no deja de representar si uno es homosexual, no deja de tener una identidad sexual, que es la identidad homosexual, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de los transexuales y las transexuales, que estamos hablando de la identidad de género, ¿no? O sea, de cómo se construye tu realidad, no desde el punto de vista solo sexogenérica, ¿no? Sino incluso de expresión, de cómo te ve el mundo, cómo a todos los niveles quieres representarte, ¿no?, ante la vida, ¿no? Entonces ahí se mueve todo entre lo individual y lo colectivo, ¿no? En lo colectivo hay reivindicaciones, hay historia, hay lucha, ¿no?, porque es LGTB y no LGBT, por ejemplo, porque LGB no dejan de ser orientaciones y T Creo que incluso algunos tienen hasta banderas propias. Efectivamente, o sea, aquí hay una lucha de cada uno de los colectivos, ¿no?, y de cada una de las reivindicaciones que tienen sus realidades específicas y sus propias discriminaciones, ¿no? Dentro de lo LGBT, la T, las realidades trans, que precisamente este año a nivel nacional es lo que se ha estado reivindicando y luchando por las realidades trans. Hay incluso una diversidad de realidades, ¿no? O sea, ya dentro del colectivo LGTB, pues la T tiene una diversidad de realidades trans que, bueno, pues es que es súper amplia y que tiene una doble, triple, cuádruple discriminación respecto al resto del colectivo, ¿no?, y unas dificultades añadidas, ¿no?
Y después todo lo que me hablaba antes de pansexuales, demisexuales, pues se mueve entre la orientación sexual y la opción sexual, ¿no? O sea, nosotros aquí tampoco vamos a entrar en juzgar si es más importante una orientación sexual que una opción sexual. Lo que queremos es que cada uno pueda vivir en libertad lo que quiere ser. Eso es lo principal, ¿no? Y no te suponga ningún problema, sobre todo que no te suponga ningún tipo de discriminación o que te violenten por el hecho de ser quien quieres ser, ¿no? Eso incluye a todos y a todas, ¿no? Y a todes. Entonces, exacto, o sea, ahí donde... Y después está la realidad intersexual, que quizás de las pocas conocidas, no deja de ser una identidad, pero que todavía no se reivindica como colectivo, como movimiento. Sí, como movimiento ya empieza a ser un movimiento importante de aquellas personas que no tienen desde el nacimiento definido, ya sea desde el punto de la genitalidad, ya sea desde el punto de vista del cuerpo, ya sea desde el punto de vista biológico o incluso social, el ser masculino, femenino, hombre, mujer, macho, hembra, que es a lo que estamos acostumbrados en la sociedad y en la que parte la sociedad por la mitad desde el momento del nacimiento y no permite que respiren otras realidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo lo que se mueve en ese espacio intermedio es lo que... vamos a llamarlo así, incomoda, desentona, desencaja nuestra gran partición de la sociedad entre lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer, lo macho, lo hembra. Entonces, eso es lo que cuesta muchas veces visibilizar. A todos los invitados les hago la misma observación, y no importa la temática, mira que ha sido variada. La particularidad de estar donde estamos, en Melilla, que en este aspecto Aplega está haciendo un gran trabajo. Me refiero al hecho de que vayan aquí, vengan desde Marruecos, personas homosexuales, en principio por ahora que tengo entendido solo hombres, tengo entendido, ahora me corriges, y con la persecución, o al menos el olvido o el silencio o la oscuridad de una sociedad que ni entiende ni quiere entender este tema, que es tan existente como cualquier otra, me refiero a Marruecos. ¿Cómo os llegan a vosotros? ¿Qué os dicen? Porque sé que a veces han salido en entrevistas, la compañera Rosa Soto del Faro entrevistó a algunos que tenían que taparse el rostro, y en la manifestación que hicisteis en julio, más de uno tenía la típica máscara que se ponen un poco simbólica, pero en este aspecto con un sentido práctico. Totalmente, o sea, vamos a partir de que nuestro trabajo como asociación primero empezó con los solicitantes de asilo. Las solicitantes de asilo LGTB que estaban pasando la frontera pidiendo refugio y protección internacional y que viven y que residen en el CETI, y que el número empezó a aumentar a partir del año 2015 de manera exponencial, y ahora mismo hay un colectivo bueno, pues de estancia temporal de aproximadamente unas 50 personas, que no es poco en un sitio como el CETI, viene a representar prácticamente el 10%, ¿no?, de la población del CETI, y con una realidad y con un problema específico, unos sufrimientos muy específicos, que es lo que hemos querido visibilizar y poner en relieve, ¿no?, a la hora de hablar de este colectivo, ¿no? Después, desde hace 2 años, o sea, desde el orgullo del 2017, tenemos aquí la participación de personas activistas LGTBI de Marruecos, que consideran, y que una vez habiéndose consolidado el orgullo del norte de África, consideran que su voz podía elevarse a través de nuestro orgullo, y es lo que está pasando, ¿no? Nosotros lo pasamos a llamar Orgullo del Norte de África hace aproximadamente 5 o 6 años, y fue como una estrategia también de abanderamiento de la realidad LGTBI, no solamente en Melilla como ciudad, sino como el único sitio, somos una isla, un faro, vamos a llamarlo así, de libertades de cara al resto del norte de África, ¿no? Porque otros sitios donde están mucho más avanzados que nosotros, por ejemplo las Islas Canarias, no deja de ser África, pero también está geográficamente mucho más separado, y cuesta mucho más llegar a esa realidad por parte de la gente, por ejemplo, que vive en Marruecos, en Argelia o en el resto del continente africano. Entonces, es lo que está pasando. O sea, nosotros ahí tomamos la decisión de vamos a convertirnos también un poco en el espacio donde puedan visibilizarse y reivindicarse las personas del colectivo, las que están pidiendo asilo, pero también las personas que quieren acercarse a Melilla, que no es nada fácil acercarse el Día del Orgullo a estar aquí, y es lo que está pasando, ¿no? Y cada vez a más, ¿no? Y incluso para eso hemos tenido que gestionar hasta con la delegación de gobierno las posibilidades de que estas personas viniesen y lo pudieran hacer con cierta normalidad y cierta tranquilidad, que no es nada fácil.
Pero, bueno, pues a nosotros nos satisface muchísimo poder ser la voz de personas que no pueden reivindicarse en sus sitios, ¿no? en su tierra, con todas las dificultades además de poder reivindicarse aquí incluso, que ya vemos que se tienen que enmascarar para que no se la identifique después en su tierra a la que van a volver, que les puede suponer, que ya ha habido problemas, pero bueno, vamos a dejar el tema como que, bueno, como que de momento se reivindican aquí y que sirve también para reivindicar los problemas que hay, sobre todo en Marruecos. Rafael, aparte de felicitarte por el término que se me había olvidado, del orgullo norte de África, que me pareció uno de los términos publicitarios más oportunos y más creativos de los últimos años, sí nos gustaría que nos hicieras un poco un balance de este año, que yo veo que cada vez va increciendo en el hecho de eventos. Hemos hablado de lo que ocurrió en julio, de la marcha, pero ¿qué más habéis hecho y tenéis preparado? Antes de que acabe este año, quiero decir. Bueno, nosotros seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con delitos de odio. Hemos puesto en marcha el Observatorio Melillense contra el Odio LGTB-fóbico, primero poniendo en marcha una página web que queremos que se convierta en el referente principal, ¿no? Y hoy en día el moverte en Internet es básico a la hora de comunicarte, a la hora de servir de espacio de denuncia, de demanda y tal. Y ahora mismo pusimos en marcha esa página web que queremos aumentar, primero dotando de recursos humanos y recursos espaciales, ¿no? Para que eso termine siendo pues una infraestructura que realmente pueda trabajar en favor de esta realidad del colectivo, que después se traduce en otras muchas realidades, porque cuando hablamos de delitos de odio hablamos de discriminación, de trato de igualdad, y ya nos movemos en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico, y con muchas realidades diferentes, ¿no? Incluida de la que estábamos hablando del colectivo LGTBI que reside en el CETI, ¿no? Que, por cierto, sí te voy a corregir, sí hay muchas lesbianas pidiendo también asilo. No nos consta la transexualidad, no nos consta, porque después también en el tema del asilo hay que partir del hecho de que las personas que solicitan asilo no tienen ni por qué saber que solicitan asilo. O sea, con lo cual siempre estamos hablando de estimaciones, pero bueno, sí es una realidad que está clara, que está ahí, y sí, cada vez hay más lesbianas. Entonces, todo esto lo queremos trabajar a través del ONCEOL, a través del Observatorio Melillense, y eso nos va a seguir permitiendo trabajar a otros muchos niveles, como lo que estamos trabajando en el ámbito educativo. Pues venimos haciendo actividades desde hace muchísimos años. Este año hemos hecho nuestras 10ª jornadas educativas, nuestra semana de educación, cada vez con más actividad y cada vez con más peso y consolidación. Nos ponemos además y colaboramos no solamente con la Consejería de Cultura, Educación, Mujer, Juventud, sino incluso llevamos ya 2 años haciéndolo con la Semana de Cine, que nos permite visibilizar muchísimo nuestra realidad, porque es una semana con mucha potencia, mucha fuerza y muy bien, que tiene un peso muy importante en esta ciudad, ¿no? Y a otros niveles, como para que a nosotros se nos incluya y se incluya en nuestras reivindicaciones. Ya llevamos 2 años trabajando con la Semana de Cine. Y después, a nivel de colegio e instituto, pues al principio veníamos haciendo actividades. Lo que pasó siendo primero facilidades a la hora de poder estar en los colegios, después se dificultó muchísimo, y desde hace 2 años sí venimos también pudiendo entrar en los centros educativos, e incluso estamos haciendo investigaciones de la realidad, por ejemplo, del acoso escolar y del bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, como asociación, con el apoyo institucional de primero estar autorizados para entrar y después económicamente, pues por ejemplo hemos recibido ayuda del Instituto de las Culturas. Bueno, es que hay muchas instituciones a las cuales acudimos para poder desarrollar nuestro trabajo, y en eso estamos, ¿no? La Consejería de Bienestar Social, en la que está dotando principalmente al ONCEOL, y ya a partir de ahí, pues el resto de consejerías con las que venimos trabajando. Hemos también incluso pedido ayuda a la Dirección Provincial del MED, todavía no nos han dotado económicamente nada de lo que hacemos, pero bueno, sí nos autorizan, ¿no? que es lo importante. Pues Rafael Robles, presidente de Amblega, felicidades por esta gestión práctica, directa y continua en un hecho que yo creo que está ya dando resultados, incluso a nivel local me refiero, positivos y continuos. Felicidades porque también el éxito tiene sus contras y sus pegas. Cuanto más uno amplía, cuanto más consigue, más se quiere,
pero también, sobre todo y por encima de todo, para normalizar una situación que tuvo que estar normalizada hace ya muchísimo tiempo. Y por tiempo me refiero a muchísimo tiempo, no 3 o 4 o 5 años, sino hablo incluso a nivel de centurias. En todo caso, tienes aquí la Televisión Melilla, las puertas abiertas, porque como decíamos antes al micrófono cerrado, eres ya casi un compañero de la tele. Si no te llamo yo, te llamo otro equipo, otro compañero, aparte de vuestras propias iniciativas, si no diarias, casi mensuales. Así que felicidades por toda esta labor que hay y sobre todo que queda por hacer. Pues muchísimas gracias a vosotros por visibilizarnos, por permitir que nuestro trabajo se conozca, que para nosotros es fundamental que los medios de comunicación nos apoyéis como nos estáis apoyando en esta ciudad. Ya lo hemos reconocido incluso con premios arcoíris nuestros porque es para nosotros básico e importante, y extender tu felicitación al resto de compañeras y compañeros que están conmigo y que trabajamos de verdad como equipo. Yo me siento muy orgulloso de tener el equipo de personas, el capital humano que hay aquí, del gente del colectivo que está apoyando y haciendo que todo esto sea posible, ¿no? Y no dejo de sentirme, pues eso, tan feliz de contar con las personas que estamos, pues, trabajando todo esto, con lo que cuesta trabajar todo esto, y todo de manera desinteresada, de manera voluntaria. Es importante lo que estamos consiguiendo. Pues con esas palabras nos quedamos. Aquí en la Fuente del Lombillo mantenemos esa línea, creemos nosotros que adecuada y oportuna, de entrevistar a todos los eventos y organizaciones sociales que hay en nuestra ciudad, que como lo han visto, hay muchas, pero más de lo que uno se puede imaginar, y el intenso trabajo que hacen siempre un grupo muy pequeño de personas para hacer mejor la vida a todos nosotros, y también en cierto modo para demostrar que en Melilla se hacen muchas cosas y muchas ideas. Para la semana que viene, pues mucho más.